La palabra del Señor me encanta, Moisés, porque en esta historia vemos cómo Jesucristo llevaba a cabo su ministerio. Jesucristo era un hombre que era inentendido por la sociedad e inentendido por la religión. Porque si hay una de las cosas más grandes y más poderosas que Jesucristo hizo en su ministerio, era confrontar la religión. Jesucristo confrontaba lo que la religión pensaba. Jesucristo era un hombre que la religión decía una cosa y él se iba por otro camino. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo sabía que la religión tenía una forma distinta de ver las cosas a como el cielo las ve. Vuelvo y te lo repito, porque Cristo tenía una forma distinta de ver las cosas a como la religión las veía. ¿Por qué razón? Porque la religión todo el tiempo ve las cosas sucias. La religión ve todo el tiempo lo que a la gente le falta por cambiar. A la religión todo el tiempo está mirando lo que no tienes, lo que te falta, los errores que cometes, lo que te falta por cambiar, lo que te falta por Dios trabajar. Pero cuando Dios te ve en su producto ya terminado. Dios, más allá de ver lo que te falta, ya Dios te ve en una obra terminada y completada, porque cuando tú te sigues viendo como poco, Dios te ve como mucho. Por eso cuando el ángel de Jehová se le apareció a Gedeón, a pesar de que Gedeón era un cobarde, el ángel de Jehová le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón como que se medio turbó, porque yo me imagino que Gedeón le pasó como a mucha gente le pasa cuando Dios le habla. Viene Dios y te habla de bendición cuando estás pasando por tu peor momento. Viene Dios y te habla de gloria cuando estás pasando por el peor diagnóstico. Viene Dios y te habla de cosas maravillosas cuando estás a punto de perderlo todo. Porque ciertamente Dios ve las cosas distintas a como la ve el mundo. Y eso pasó en esta historia. Me encanta porque en esta historia vemos un hombre que era un centurión romano. Para los que no saben lo que es un centurión, era un militar de alto rango en el imperio romano. Era un militar de alto rango en el ejército romano. Entonces, cuando nosotros vemos a Roma en esencia era un gobierno pagano. Era un gobierno que era politeísta. Era un gobierno que adoraba a muchas deidades. Era un gobierno totalmente pagano. Pero, diga conmigo, pero donde quiera Dios siempre pone a un hombre y a una mujer de Dios. Por eso la religión te hizo pensar que en la política los cristianos no se pueden meter, y sí se pueden meter, porque Dios necesita gente en todos los lugares. Diga conmigo, en todos los lugares. Porque sabes una cosa, quizás donde van a llegar ciertos creyentes tú no vas a llegar, porque a lo mejor en el círculo donde tú te rodeas, el grupo de trabajo donde tú te paseas, la gente que se conecta contigo, a lo mejor el pastor Yadriel nunca va a llegar, pero tú sí vas a llegar, y tú vas a convertirte en el representante de Dios y en el representante de la palabra y en la respuesta a la oración de ese círculo de personas en el que tú te encuentras. Por eso a lo mejor Yadriel nunca va a llegar a la universidad tuya a predicar la palabra, pero tú estás ahí. A lo mejor yo nunca voy a llegar a las fiestas de tu familia, pero tú sí estás ahí. A lo mejor yo no voy a llegar a ciertas esferas del gobierno, pero hay gente que va a salir de este lugar que sí va a llegar a esas esferas del gobierno a marcar una diferencia. Por esa razón, aún dentro del mismo imperio romano había un hombre que era un centurión romano que no era perfecto como muchos de nosotros. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos que este hombre tenía un problema. Diga conmigo, un problema. ¿Cuántos aquí han tenido un problema? Aleluya. ¿Cuántos aquí han tenido un problema? Yo creo que todos en algún momento dado hemos tenido problemas. Y este hombre también tenía un problema. Pero hay algo bien curioso. Y es que este hombre, sabiendo y reconociendo que tenía un problema, él escuchó de Jesús. Él escuchó de Jesús. Pero no solamente, pastora Marangeli, él escuchó de Jesús. Él escuchó lo que Jesús hacía. Él escuchó lo que Jesús hacía. Por esa razón hemos estado enseñando cada lunes en las clases de evangelismo que dice la palabra en el libro de Romanos que la fe viene ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por el qué?
La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y muchos de nosotros pensamos que esto solamente se limita o se circunscribe a la Biblia, textualmente hablando, que cuando tú le predicas a la gente de la Biblia, la gente automáticamente va a creer. Y déjame decirte algo, hay gente que sabe lo que dice la Biblia, pero no tienen fe. Hay gente que sabe lo que dice la Biblia, pero aún así no creen en la palabra de Dios. Porque la gente necesita escuchar algo más allá que la palabra. Pregúntame qué es. Es lo que hace la palabra de Dios. La gente no había escuchado que Jesucristo iba a pasar por ese lugar. Porque si Jesucristo fuera cualquier persona, si Jesucristo fuera cualquier persona, cualquier transeúnte que pasaba por allí, la gente no le hubiese prestado atención a su persona. Pero lo que llamaba la atención, Yasmin, lo que captaba la atención de la gente hacia la persona de Jesús era lo que Jesús hacía. Lo que Cristo hacía, lo que captó la atención de este centurión romano es: yo tengo una necesidad, yo tengo una crisis, yo tengo un problema, porque mi siervo, el que más yo estimo, el que más yo quiero, el que se ha ganado mi corazón, está a punto de morir. ¿Cuántos hemos tenido situaciones y crisis y problemas que ya llegaron al límite? Que ya llegaron al límite. Todos hemos tenido esas situaciones. Ahora bien, Dios siempre va a permitir que las situaciones empeoren, pero hay una razón detrás, hay una intención de parte de Dios. ¿Por qué razón? Porque este hombre, aleluya, este hombre, a pesar de que tenía una crisis, tenía un problema, tenía una situación que estaba empeorando, este hombre pudo reconocer: es Cristo la respuesta a lo que yo necesito. Es Jesús la respuesta a lo que yo necesito. Es Cristo lo que yo necesito. El problema es que habemos gente que estamos en la iglesia, conocemos la Biblia, no nos perdemos un culto un sábado, pero seguimos viendo a Jesús como una opción y no como la opción. Aleluya. El problema es que hay gente que viene a la iglesia, levanta la mano, adora a Dios, sacude el moño, se da 3 brinquitos, habla 4 lenguas, pero siguen viendo a Jesús como parte de una respuesta y no como la respuesta. Ay, me están entrando ganas de predicar ahora. Entonces, ¿qué sucede? Que este hombre, a pesar de que era un hombre pagano, diga conmigo pagano, le servía a otros dioses, estaba en una condición quizás de pecado. Este hombre, pudiéramos pensar que estaba mal delante de Dios. Aleluya. Pastora Marangeli, este hombre estaba mal delante de Dios. Habrá gente que pueda reconocer aquí que han estado mal delante de Dios. No mire para el lado. No mire para el lado. Diga: soy yo. Están hablando conmigo por mi culpa, por mi culpa, por mi... Todos en algún momento dado hemos estado mal delante de Dios. Y el que me diga que no es un embustero. Me fue ya. La realidad. La Biblia dice que el que diga que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Si aquí hay alguno que no es santo, pues entonces ¿para qué Cristo murió? En algún momento dado hemos estado mal delante de Dios. Y este hombre podemos inferir que estaba mal delante de Dios. Pastor, ¿por qué podemos inferir eso? Por 2 cosas. Porque número 1, este hombre le dijo: yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por cultura, por sociedad, recibir una visita era una honra. Cuando tú recibías una visita en tu casa, era porque a la persona, oye bien, a la persona que tú dejabas entrar a tu casa, era porque era importante para ti. Vuelvo y te lo repito. Por eso es que a tu casa no puede entrar todo el mundo. Hello. Ajá. Porque hay gente que lo que ve es a criticar. Hay gente que lo que ve es a mirar qué te falta. Mira las cortinas que están sucias, Dios mío. Mira, tiene las medias encima de la mesa. Dije las medias, yo sí. Sí, porque hay gente que lo que ve es a eso. Sí. Hay gente que lo que ve es a eso. No todo el mundo
puede entrar a tu casa. Usted tiene que ser celoso con quien entra a su casa. Entonces, para mí era una honra, y el nivel de honra era tanto que cuando la gente iba a recibir una visita, la gente se preparaba para recibir la visita. La gente preparaban de comer, preparaban una cena, preparaban un recipiente con agua, porque cuando esa persona importante llegaba a tu casa, que se quitaba las sandalias, tú le lavabas los pies. Por eso es que se hace el lavatorio de pies, porque eso es una honra. Entonces se honraba a la persona. Pero aquí hay algo bien importante, pastora, y es que este hombre sabía que él no estaba en las condiciones para recibir a Jesús. Este hombre, yo me imagino que cuando Jesucristo, cuando él dijo, le mandó a decir a Jesús: yo necesito que tú vengas a mi casa y me atiendas la situación. Este hombre tuvo que haber pensado: espérate, yo dije que este hombre viniera y yo no he hecho compra. Yo no he hecho compra, aquí no hay nada. La nevera está en estado catatónico. La nevera lo que tiene es un poquito de escarcha, que lo que puede echarle un poquito de sirope para hacer piragua. No hay nada en la nevera. Yo me imagino que este hombre se puso a mirar su casa. Este hombre se comenzó a autoanalizar. Sean sinceros, ¿cuántos de ustedes se autoevalúan y se autoanalizan? No me mienta, porque hay muchos de nosotros que todo el tiempo estamos mirando lo que el otro hace mal, pero no miramos lo que nosotros hacemos mal. Hay gente que es ligera a decir: mi marido, mi esposa, mis hijos, el perro, la suegra, aquello, lo otro, y hacen un listado brutal. Yo me acuerdo que en una ocasión de una persona escuché y me tuvo 45 minutos por reloj hablándome mal de su esposa. La pastora estaba de testigo. Y me habló malísimo de su esposa, pero chacho, se sabía todos los errores de la A a la Z. Cuando terminó le dije: ok, tienes claro los errores de tu esposa, ahora quiero saber los tuyos. Yo pues, el único error que yo tengo es mi carácter. ¿En serio, loco? 45 minutos hablándome mal de tu esposa, y el único error que tú cometes es uno. Tú lo que eres un orgulloso, tú eres más orgulloso que Lucifer. Ese es tu basta con ese único error para meter las patas en todo lo demás. En ser un orgulloso y no reconocer cuando estás mal. ¿Y cuáles son las áreas de tu vida que tienes que trabajar? Un cristiano que se respeta a sí mismo se autoevalúa todos los días para ver qué ha cambiado y qué le falta por cambiar. Escucha, eso nos sacó como que muchos amenes, ¿verdad, pastora? Lo voy a repetir a ver si qué falta me hace Zulma. Un cristiano que se respeta a sí mismo se autoevalúa todos los días para ver qué cosas ha cambiado y qué cosas le falta por cambiar. Porque toda aspiración personal, dentro del marco de las aspiraciones personales que yo tengo en mi vida, debe ser que yo cada vez más sea mejor persona, que la gente tenga una mejor versión de mí, que mi esposa cada día más tenga un mejor esposo, aunque el que tiene la mía es tremendo esposo. Que cada día yo crezca como persona, madure como persona, que cada día yo mejore mi carácter, mejore mis actitudes, mejore mi lenguaje, mi forma de hablar, mi forma de hacer las cosas. De lucha. Ay. Entonces el detalle es que este hombre sí tuvo la humildad, a pesar de que era un hombre que tenía una posición en el gobierno, tuvo la humildad de reconocer, de analizar su casa y decir: yo no soy digno de recibir a Jesús, porque yo estoy mal delante de Él, y yo no soy digno de recibirlo. Y muchos de nosotros nos hemos visto en esa posición. Porque cuántos de nosotros en algún momento dado nos predicaron y nosotros dijimos: no, yo no voy a aceptar a Jesús hasta que yo me sienta preparado. La mayoría de ustedes lo han dicho. No, cuando yo me sienta preparado yo doy el paso. No, cuando yo me sienta preparado, ¿sabes qué? Viene Cristo y nunca te sentiste preparado, porque para esto uno no se prepara. Esto pasa y punto. Ya. O Pablo estaba preparado para recibir a Jesús. No, él iba a matar al cristiano. No estaba preparado. Tanta gente en la Biblia no estaban preparados. Tú no te vas a sentir preparado. Esto va a pasar y punto. Y muchos de nosotros hemos estado en ese mismo barco. Analizamos nuestra casa, analizamos nuestro corazón, analizamos nuestra vida. Yo no soy digno de recibir. No, yo no soy. Que este venga a mi casa, Jesús, el Hijo de Dios. No, yo no soy digno de eso.
Y yo creo que todos en algún momento dado, Pastor Irafael, nos hemos sentido que no somos dignos de recibir un milagro de parte de Dios. Yo creo que en algún momento dado de nuestra vida nosotros nos hemos sentido indignos de recibir a Dios en nuestra casa. Porque a lo mejor tenemos la sala limpia, pero a lo mejor hay un cuarto que está sucio. A lo mejor tenemos la sala, el balcón y el frente de la casa recogido, pero a lo mejor hay un cuarto donde todavía se queda un poco de coraje, un poco de resentimiento, un poco de orgullo, un poco de rencor, un poco de odio, aleluya. Exacto. ¿Okay? Porque todavía ves a tu familiar que te hizo daño y te... porque yo estoy esperando que Dios me haga justicia. Porque yo estoy esperando porque Dios me va a hacer justicia. Ya tú vas a ver, porque tengo un compañero de trabajo que me está haciendo la guerra, pero Dios me va a hacer justicia. Y tú esperando y tú lo que estás es loco porque le caiga un relámpago y lo parten dos. Sí, porque es la realidad. Pero justificamos la venganza con la justicia de Dios. Eso no pasa aquí. Entonces tenemos la sala limpia, la sala recogida, pero hay algo todavía que y muchos de nosotros en algún momento dado nos hemos sentido indignos. Y este hombre se sintió de la misma manera, porque él después analizó. Yo dije, diatre, yo le dije que Jesús viniera a mi casa, yo no estoy preparado para recibirlo. Pero Angie, ¿tú sabes lo que este hombre no sabía? Pregúntame qué. Lo que este hombre no sabía era que a pesar de la condición en la que él se sentía que estaba, había un Jesús que ya iba de camino para su casa. Solamente Yamile lo entendió. Lo que este hombre no se imaginaba es que no importando en la condición en la que él estaba, es que no importando si él estaba preparado, Frank, o no estaba preparado para recibirlo, había un Jesús que ya iba de camino para su casa. Había un Jesús que estaba dispuesto. Aleluya. Había un Jesús que estaba dispuesto. Porque a la hora de Dios mirarte, Dios no mira si tú estás limpio, si estás sucio, si te falta algo de cambiar o si tienes un cuarto oscuro que tienes que recoger. Deja que Dios entre en tu casa tal y como está, porque Él no está mirando la casa, Él está mirando tu corazón. Y lo que Él va a hacer, Él lo va a hacer y punto. Lo que este hombre no se imaginaba era que Jesús ya iba de camino. Sabemos que este hombre también estaba mal delante de Dios, porque también le dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, no soy ni siquiera digno de presentarme delante de ti. Wow, my God. Qué nivel de honra. Qué nivel de honra. Qué nivel de honrar la presencia de Dios. Y no es que tú tengas que limpiarte para venir a la presencia de Dios, porque no es eso. Es porque no hay procedimiento alguno para limpiarnos que pueda sustituir la sangre del Cordero. Vuelvo y te lo repito, no hay procedimiento alguno que pueda sustituir algo que hagamos, algo que pueda sustituir la sangre del Cordero. Pero veamos y enfoquémonos en el nivel de honra que este hombre tenía hacia la presencia de Dios. Yo no soy ni siquiera digno de presentarme delante de ti, porque yo reconozco quién tú eres. Porque yo reconozco, Dios, yo reconozco que tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Yo reconozco también que yo estoy en una condición, que yo estoy en una situación crítica, que yo no estoy bien delante de Dios. Pero si hay algo que esta historia nos enseña, es que si hay algo, como te he dicho varias veces, Dios no busca corazones perfectos, Dios busca corazones sinceros. Dios siempre se va a inclinar hacia un corazón sincero, no a un corazón que aparenta ser santo cuando de verdad no lo es. Por esa razón, este hombre le dijo a Jesús: yo no soy digno de presentarme delante de ti. Y Jesucristo miró a los sirvientes de este hombre y dijo: wow, mano, qué nivel de fe. Pero no se trata del nivel de fe para recibir un milagro. Se trata del nivel de fe para reconocer al que portaba su milagro. No es el nivel de fe para recibir un milagro, porque a la hora de la verdad, cuando hay una necesidad, cuando las cosas se aprietan, hasta el ateo cree. Escuchaba de Dante Gebel
en estos días que no hay ateos bajo fuego. Cuando viene la candela, hasta el ateo cree. Pero no se trata de tener fe para recibir un milagro, porque esa fe la puede tener cualquiera, pastora. Es tener fe para reconocer a quien yo le estaba hablando. Era la fe para reconocer a quien yo era el que tenía delante de mí. Porque muchas veces nuestro nivel de honra va de acuerdo a nuestro nivel de fe y de reconocimiento hacia la persona que yo tengo frente a mí. Muchas personas tienen tan poca fe y tan poca honra delante de Dios que les importa muy poco orar, presentarse ante la presencia de Dios, buscar de Dios o no buscarle. Da lo mismo si oran, si no oran, si se acuestan a dormir y no oraron, si leen la Biblia, si no la leen. ¿Habrá de esa gente aquí? Lucha, 2 o 3 sinceros siempre. Gente que lamentablemente le da lo mismo. Gente que no tienen ese nivel de conocimiento. Tú sabes a quién tú le estás sirviendo. Realmente tú tienes en la mente un poco de conciencia de saber al Dios que tú le estás sirviendo. Tú no le estás sirviendo ni a Obatalá, ni a Yemayá, ni a las 7 potencias. Tú le estás sirviendo al Dios que creó los cielos y el universo. Tú le estás sirviendo al que creó los mares. Y al Dios que nosotros le servimos, diferente a todas las deidades que existen en el mundo. Usted puede hacer un exégesis y un estudio de todas las deidades. El panteón yoruba, el panteón griego, el panteón greco-romano, el panteón nórdico, todos los panteones que existen. El que estudió humanidades sabe lo que estoy hablando. Tú puedes hacer un estudio de todos los diferentes religiones. Y hasta el día de hoy, no sé, a lo mejor me falta buscar un poco más, pero hasta el día de hoy, en la única religión, si le podemos llamar así, donde Dios entregó a su Hijo por la humanidad, es en la de nosotros. Porque ni Obatalá ni ninguno de esos en sus creencias dieron nada por nosotros. Ellos exigen ofrenda para tú darle, para yo darte. Pero el de nosotros se dio a sí mismo por amor a ti. Yo creo que eso es demasiado de grande. Es el único Dios que se dio a sí mismo. Es el Dios que dijo: no hay ofrenda que pueda agradar mi corazón. Ustedes me puedan dar. Yo me voy a dar a mí mismo. Y lo único que yo espero de ustedes es que me den su corazón. Aquí no tienes que andar matando gallos, gallinas, cabros, peces, ni lagartos, ni nada de eso. Aquí solamente Dios lo único que pide es tu corazón. Y este hombre tenía un nivel de fe para reconocer al Dios que le estaba hablando, al Dios que le estaba pidiendo, y le dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa, tampoco soy digno de presentarme delante de ti. Basta con que solamente tú declares la palabra. Y aquí me detengo. En estos días hablaba yo con Dios mientras estudiaba la palabra. El centro de nosotros, de lo que es el Evangelio, tiene que ver con la palabra. Tiene que ver con la palabra. Por la palabra fueron creados los cielos. Por la palabra fue creado el universo. Por la palabra fueron creados los animales. Por la palabra fueron creados los planetas. Por la palabra fuimos creados nosotros. La fe no viene por cantar. La fe no viene por otra cosa que no sea por oír la palabra. Todo tiene que ver con la palabra. Por eso te decía hace un tiempo atrás que muchas veces, cuando estás bajo ataque y sabes que el enemigo, óyeme bien, te lo voy a volver a repetir, tú sabes cuando el enemigo está ganando ventaja en tu vida, cuando logras permitirle al enemigo que te aleje de todo lo que te recuerda la palabra. Por esa razón, cuando estás bajo ataque, lo primero que te entran es ganas de no ir a la iglesia. Lo primero que tú haces es que el enemigo va a buscar poner contienda entre los hermanos en la fe, para que te dejes de venir a la iglesia, para que te alejes de la gente, para que te alejes del pastor, para que te alejes de los hermanos de la congregación. Porque si hay algo que el enemigo va a procurar, es que tú no escuches la palabra. Porque si el enemigo te logra alejar de toda persona y de todo lugar que te recuerda la palabra, si la palabra viene
por el oír. Si la fe viene por el oír la palabra de Dios, si el enemigo te aleja de la palabra, automáticamente tu fe, ¿qué va a pasar con tu fe? Por consiguiente, dice la misma palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Y de agradarle por tu fe vas a comenzar a desagradar. ¿Estás entendiendo cómo va la cosa? Entonces, este hombre tenía fe para recibir la palabra. Porque una cosa es tener fe para escuchar la palabra. Para la fe que se activa cuando escuchas la palabra. Pero hay gente que tiene fe antes de que se desate la palabra. Te lo voy a explicar ahora. Hay gente que tiene fe después que escucha la palabra. Pero hay gente que tiene fe desde antes de escuchar la palabra, desde antes de recibirla. Esa es la gente que es violenta. Esa es la gente que le dice a Dios: háblame, di lo que quieras, haz lo que quieras conmigo, porque yo estoy dispuesto a escucharte y estoy dispuesto a obedecerte. Muchos de nosotros queremos escuchar la palabra para luego analizarla, saber si me conviene o no me conviene, si lo hago, si no lo hago, porque muchos de nosotros queremos servirle a Dios a mitad. Pero la gente que tiene fe antes de escuchar la palabra es la gente que le dice a Dios: no importa lo que me pidas, no importa lo que me hables, no importa lo que hagas conmigo, yo siempre te voy a obedecer. Haz conmigo lo que tú quieras, yo te voy a obedecer en todo. Este hombre tenía una fe violenta. Y cómo termina la historia le rompe la mentalidad a los demás religiosos. No todo el que camina contigo es porque cree en ti. No todo el que está al lado tuyo es porque cree en ti. Vuelvo y te lo repito. No todo el que camina contigo cree en ti. Tú tienes que aprender a discernir entre la gente que está a tu alrededor quiénes son los que creen y quiénes no. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesucristo recibió el impacto del testimonio de la fe de este centurión, automáticamente Jesucristo se volteó hacia la gente, hacia la multitud. Frank, la multitud que estaba hasta la saciedad, que había escuchado a Jesús en todos sus sermones, que había escuchado a Jesús en todo lo que enseñaba, que había escuchado todas las prédicas, que había escuchado, que había visto todo lo que Jesús hacía, y aún así no creía. Y un hombre bastó con ni siquiera presentarse físicamente frente a Dios para decidir creer. Porque al final del día creer no es una emoción, creer es una decisión. Te tengo buenas noticias. Dios no tiene que convencerte para que tú le creas a Él. Dios no tiene que convencerte. Tú decides si crees o no crees. Ahora, también verás los resultados en tu vida de la medida de tu fe. Si tú tienes una fe violenta, si tú tienes una gran fe, podrás decirle a esa montaña: trasládate de aquí para allá. Y la montaña, ¿qué dice la palabra? ¿Se qué? ¿Y qué dice después? Para los que creen, nada será imposible. Entonces Jesucristo se voltea y le dice: oye, no he visto una persona que tenga una fe en todo Israel tan grande como la de este hombre. Yo me imagino que 2 o 3 se enchismaron. Siempre hay 2 o 3 así que se ponen así. Rápido que nosotros que llevamos tanto tiempo siguiendo a Jesús, y mira cómo nos trata. Y mira lo que nos dice, que somos incrédulos, que somos incrédulos. Y un hombre que ni siquiera se había presentado delante de Dios, que era un hombre pagano, que pudiéramos decir que estaba mal delante de Dios, tenía fe. ¿Y sabe qué es lo más glorioso? Que el hombre que aparentaba estar mal delante de Dios y que no seguía a Cristo fue el que provocó el milagro y los otros no. Yo no sé si tú puedes internalizar este mensaje en este día.
Al final del día, al final del camino, no se trata de la condición en la que tú te encuentres. Se trata en la condición en la que se encuentra tu fe. No se trata de la condición en la que tú te encuentres hoy. Se trata de la condición en la que se encuentra tu fe. Porque Dios, Jesús, lo que el centurión romano no sabía era que no importando en la condición en la que este hombre estaba, Jesús iba de camino a su casa. Porque ya Jesucristo demostró que a Jesucristo no lo limitaba la condición de la persona. Te lo pruebo por la palabra. Hay una historia de un hombre llamado Zaqueo, que era un pillo, era un tráfala, era un hombre que le robaba a la gente. Había gente santa, pulcra, de santidad, de la senda antigua, gente que estaban allí, y hablaban más lengua que los corintios. Gente que todo el tiempo, de esa gente que todo el tiempo tiene visiones. Todo el mundo conoce gente así, ¿verdad? Gente que todo el tiempo tiene visiones, todo el tiempo Dios le habla, todo el tiempo está en esa nube. Y uno, wow, uno que lleva tantos años predicando ni uno. Tremendo. Y yo soñé y Dios me mostró. Y wow, y yo, mano, ¿cómo tú lo haces? Yo no puedo. Uno se siente en la chuleta. Uno siente que uno tiene que separarse en el monte, en silicio, en ceniza. Porque uno dice, Dios mío, pero ¿cómo que a mí no me pasa eso? ¿Qué pasa, Yami? Estoy hablando la verdad. Entonces, había de esa gente ahí. Y de repente Zaqueo, que era el pillo, el que había robado, que era el sinvergüenza, que le había robado a la gente, a ese fue el que Jesús le dijo, bájate de ese árbol porque yo voy para tu casa. Y toda esa gente que todo el tiempo tenían visiones, sueños, que estaban en la quinta dimensión, pegaron, en la casa del pecador, se va para la casa del pillo este. Mire, y nosotros que ayunamos, que ofrendamos, que diezmamos, que alabamos, que adoramos, que oramos, y todo el tiempo. Y ya no, en mi casa no, pero va a la casa de ese. Y esas son las cosas que no le cuadra a la sociedad y no le cuadra a la religión. Que tú puedes ser la persona que más mal está delante de Dios, y si Dios le da la gana de bendecirte, te va a bendecir. Que si Dios le da la gana de usarte, Dios te va a usar. Es más, yo voy a hacer un secreto de confesión en este día. Veo las caras de los que me conocen, que ya están rápido. Mira a Angie cómo me mira. No voy a decir nada malo, tranquilo. Pero si hay algo que yo puedo dar testimonio, es que cuando peor yo me he sentido delante de Dios, es cuando más fuerte Dios me ha utilizado. Yo he ido a lugares a predicar donde me he sentido devastado, me he sentido desenchufado, desconectado, que no he orado, que no he ayunado, que no he hecho nada. Ni nada. Y nada voy a hacer y nada. Y le digo a Dios, haz lo que tú quieras hacer, sino que llamen a otro. Va a pasar. A veces le digo a la pastora, ponme las manos y ora por mí porque quiero matar a alguien. La verdad. Y es cuando más profecías, milagros, cánceres sanarse. Porque al final del día, no importa en la condición en la que tú te encuentres, lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer. Lo va a hacer y punto. Lo va a hacer. Habrá alguien que pueda levantar su mano arriba y decir, lo que Dios va a hacer en mi vida, Dios lo va a hacer. Y nada lo va a limitar. Ni tus pecados, ni tus errores, ni tus debilidades, ni tus defectos, ni la opinión de la familia, ni la opinión de la gente. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer y punto. Y verás la gloria de Dios. Y vas a ver tu casa ser bendecida. Y vas a ser bendecido hasta las medias. Y Dios se va a glorificar en tu vida, en la economía, en la salud. Dios se va a glorificar en todo. Porque no se trata de la condición en la que tú te encuentras, se trata en la condición en la que se encuentra tu fe. Podrás estar pasando por el peor momento. Zaqueo era un pillo, le había robado a la gente. Y a ese fue el que Jesús le dijo, yo voy para tu casa hoy. A la casa de este es que yo voy. Y dice la palabra que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, Zaqueo sí lo recibió. Zaqueo sí lo recibió, pero automáticamente pasó algo en la vida de Zaqueo.
Porque si hay algo que Dios hace, y es algo que Dios me ministraba los otros días, que lo compartí en las redes sociales, cuando Dios va a hacer algo, Dios no necesita la intervención de los hombres. Cuando Dios va a hacer algo en la vida de alguien, Dios no necesita la intervención de los hombres. Por eso usted no necesita a un pastor que te diga cómo vestirte, qué hacer, qué dejar de hacer, que tienes que dejar esto, que tienes que dejar lo otro. No, hermana, porque yo una vez vi, yo vengo de iglesia pentecostal, y yo una vez vi a una jovencita que iba a los cultos, una muchacha joven que iba a los cultos, y estaba todo el tiempo ahí, se levantaba, adoraba al Señor, se sentaba, pero iba, mire, en maones. Y yo recuerdo que ese pastor, por eso hago un paréntesis, no siempre, hay veces que pasan cosas en la congregación que no son culpa del pastor. El pastor es responsable de lo que él dice y de lo que él hace y de lo que él modela, no de lo que hace la gente. Porque ese pastor, en esa iglesia, yo tenía trenza, yo tenía pantallas, y nunca me mandó ni a quitármelas ni nada por el estilo. Me dieron parte en la iglesia, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Me acuerdo, el pastor reverendo Eliezer Negrón, de la iglesia de Meí de Ato Nuevo, tremendo hombre de Dios, tremendo pastor, muy humilde. Nunca me dijo nada por las trenzas ni por las pantallas. Y esa muchacha iba a la iglesia, se sentaba lo último atrás, se sentaba, iba en maones, hasta que una sierva la cogió y le dijo: hermana, qué bueno verte. Sí, porque hablan así, acuérdate vos, para meterle la santidad al lenguaje. Qué bueno verte, pero ya usted lleva un tiempito viniendo a la iglesia y es hora de que usted se ponga una faldita. Si no le compramos una, ¿saben qué pasó? La joven no volvió. La sierva fue una presentada porque no le correspondía a ella, eso le correspondía al pastor. Lo dije, es la verdad. Eso le correspondía al pastor, y el pastor no lo hacía porque el pastor sabía que quien transforma es Dios. Porque a lo mejor yo puedo, ese es el problema de la religión, Pastor y Rafael, que la religión se deja llevar por lo que se ve, no por lo que está dentro. Porque para la religión el problema de la hermana era el pantalón, pero a lo mejor el problema que la hermana tenía era que llevaba una depresión que hacía años y no podía salir de ella. ¿Ves? A lo mejor para nosotros el problema era el pantalón o la falda, pero a lo mejor el problema que esa muchacha tenía es que viene de un hogar de maltrato y estaba buscando un respiro y un cambio para su vida. A lo mejor el problema para mí y para la religión es que la falda y el pantalón, pero a lo mejor lo que esa mujer estaba pidiendo a gritos un alivio porque llevaba una vida de fracaso tras fracasos matrimonial y fracasos en la vida. ¿Usted me va entendiendo? Porque no se trata de lo que se ve. Lo que Dios va a hacer, Dios lo va a hacer y punto. Porque Dios no se deja llevar por lo exterior. Entonces, cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, la Biblia dice que automáticamente, sin Cristo decirle nada, y podía hacerlo porque era Dios, pero Cristo nunca le dijo nada, automáticamente Zaqueo le dijo: si le he robado a alguien, se lo voy a devolver 4 veces más. Y Jesucristo lo miró y le dijo: bien, bien dice Zaqueo, a la salvación ha llegado a tu casa. Pero Cristo nunca le dijo lo que tenía que dejar de hacer, o lo que tenía que hacer, o lo que tenía que cambiar. Jesucristo, óyeme, lo único que tú necesitas es abrirle tu corazón y Jesucristo se va a encargar de lo demás. Por eso no importa la condición en la que tú te encuentres, no importa cómo tú estés, cómo estés vestido, cómo esté tu casa, cómo esté tu mente, cómo esté tu corazón. Tu vida puede estar lo más al garete del mundo y ese es el escenario que Dios va a utilizar para glorificarse en tu vida. Tu vida puede estar pata arriba, en crisis, en caos, en pecado, en lo que sea, y lo que Dios va a hacer en tu vida lo va a hacer como quiera. Ponte de pie, iglesia, y dale un aplauso al Señor y dale gloria, porque al Dios que nosotros le servimos no se limita por la mano del hombre y mucho menos por la mano del diablo. Dios lo hará, Dios lo hará y Dios lo va a hacer en el nombre poderoso de Jesús. Este hombre tuvo la fe para que Jesucristo declarara una palabra. La Biblia dice que Jesucristo declaró la palabra aún a la distancia. La fe que este hombre tenía era una fe violenta. Él creyó la palabra aún a la distancia. Y la Biblia dice que su siervo se sanó. Que Dios lo hizo.
Este hombre quizás estaba en pecado. Este hombre estaba pasando por la peor crisis y por el peor momento. Este hombre tenía dos cosas en su vida. Diga conmigo, dos cosas. Que esas dos cosas son los dos requisitos. Óyeme, con esto termino. Me callo ya la boca que tengo hambre. Dos cosas, diga conmigo dos cosas. Dos requisitos. Este hombre tenía los dos requisitos esenciales, Cristian, para que Dios hiciera un milagro en su vida. Pregúntame cuáles eran. Fe y la vida hecho un caos. Tenía fe y la vida hecho un caos. Tenía quizás problemas en su vida por los cuales no se sentía bien delante de Dios. Y encima de eso te estaba lidiando con un problema donde el siervo que él más él amaba, que más él quería, se estaba muriendo. O sea que tenía una crisis espiritual, existencial y emocional. Tenía todo, tenía un problema, una situación catastrófica en su vida. Pero, diga conmigo, pero el caos en su vida nunca abortó su fe. Dile al que está a tu lado que tus problemas no te roben la fe. Dile al contrario, que la potencialicen, que la aumenten, que la fortalezcan. Este hombre tenía dos requisitos y tú sabes qué es lo maravilloso, que muchos de nosotros cumplimos con esos requisitos. Porque tenemos fe y a veces tenemos la vida hecha un caos. O a lo mejor no la vida completa. Usted bendiga. A lo mejor no la vida completa, pero a lo mejor un pedacito de la vida. A lo mejor algún área de la vida la tenemos hecho un problema. Pero esos son los requisitos para Dios hacer algo en tu vida. Levanta tu mano ahí donde estás. Yo te voy a invitar que ahí donde tú estás, si tú eres de las personas que a lo mejor estás pasando por algún caos, alguna crisis, no necesariamente en todas las áreas de tu vida, a lo mejor en parte de tu vida, en algún área de tu vida, a lo mejor económica, de salud, en algún problema emocional, algo que solamente tú y Dios conocen. A lo mejor hay algo en tu vida que te hace pensar, yo no soy digno de que Dios entre en mi casa porque todavía tengo esto guardado en una esquinita de mi corazón, en alguna parte de mi corazón. A lo mejor yo no soy digno de que Dios entre en mi casa porque es que todavía estoy pecando en esta área de mi vida. A lo mejor estoy pecando en esta área de mi vida y el pastor no lo sabe, la gente no lo sabe, pero estoy ahí batallando en el silencio con eso. A lo mejor estoy peleando con ese pasado, con esa situación todavía. A lo mejor yo no soy